Bueno, pues primero, antes de nada, daros las gracias a la Universidad Francisco de Vitoria por invitarme, por dejar que esté aquí hoy con vosotros compartiendo los próximos 45 minutos, más o menos. Como bien decía, yo soy Pablo González, soy fundador y CEO de Pangea, y en Pangea lo que estamos haciendo a nivel global es lanzar una plataforma que permita, de alguna forma, despertar, potenciar y conectar todo tipo de talento joven en cualquier parte del mundo. La visión que nosotros tenemos es precisamente hacer que la gente joven, que todos nosotros, yo tengo 21, seamos capaces de jugar el papel que nos merecemos como generación en la etapa en la que estamos viviendo a día de hoy, todos y cada uno de nosotros. Seguramente, voy a empezar con esto, a todos vosotros os sonará la palabra crisis, ¿no? Parece que cada vez se escucha más, menos. Hay gente que dice que estamos, hay gente que dice que no, hay gente que dice que se ha acabado, hay gente que dice que estamos peor, hay personas que dicen además que no nos pueden robar más los políticos, que la economía no puede ir a peor, etcétera, etcétera. Y la realidad es que algo está pasando, y es que esa crisis está ahí. Lo que no sabemos es qué es lo que está pasando realmente. Es decir, no sabemos si vamos a peor, si vamos a mejor, si estamos en una etapa de las más duras, si una de las mejores, etcétera, etcétera. En mi opinión, y esta es mi opinión, estamos indiscutiblemente, y esto sí que yo creo que no da cabida a que podamos debatirlo o no, estamos en una etapa radicalmente diferente a todas las que hemos vivido hasta ahora. Una etapa que además se caracteriza por tres cosas principalmente. Una de ellas, que es la etapa con mayores oportunidades de la historia y además con las mayores herramientas que nunca hemos tenido para ser capaces de aprovecharla. Una etapa que además es la etapa más apasionante de la historia de la humanidad. Todas esas oportunidades que hay ahí nunca antes las había visto y sobre todo nunca antes habían sido tan accesibles o habían estado tan al acceso de nuestras manos. Y por último una etapa, que esto es lo que más preocupa a mucha gente, que no va a dejar absolutamente a nadie indiferente. Por mucho que queramos huir de ella, por mucho que no queramos ser parte de ella, por mucho que no nos guste o sí nos guste, no nos va a dejar indiferente. Nos va a tocar a todos por igual y luego veremos si en mejor o peor medida. Para que os dé una idea, yo siempre empiezo con esta gráfica. Hasta hace relativamente poco tiempo, el mundo, con todos sus indicadores sociales, económicos, políticos, culturales, etcétera, tenía un crecimiento lineal, que viene a decir que un poco es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, si por ejemplo nos vamos a 1900 y rebobinamos a 1890, somos capaces más o menos de predecir qué va a pasar en los próximos 10 años, simplemente subiéndole 10 más. ¿Qué pasa? Que esto ya se ha acabado. Y ahora pasamos a una nueva etapa en la que las cosas evolucionan de forma exponencial. Y esto quiere decir básicamente en términos numéricos 1, 2, 4, 8, 16, etc. Es decir, se multiplica siempre por 2. Y esto, como podéis ver aquí, no es esta lentitud, sino que va exponencialmente más rápido. Y para que os hagáis una idea de qué es la exponencialidad y cómo puede llegar a afectar, hay una leyenda muy chula que siempre me gusta contar en el antiguo Egipto, y hablaba de un rey que pidió a su pueblo, a sus ciudadanos, que le solucionaran un problema que llevaba muchísimos meses intentando solucionar y que no era capaz de hacerlo. Y dijo, cualquier persona que sea capaz de darme una respuesta real a este problema, le voy a dar cualquier cosa que me pida. Lo intentaron muchísimas personas, uno detrás de otro, nadie lo conseguía, y llegó un campesino, después de mucho tiempo, y dijo, yo lo he conseguido. Y le planteó una solución que al rey le gustó y la aceptó. Y le dijo, pídeme, como te prometí, lo que quieras. Y el campesino le dijo, quiero que me pongas en un tablero de ajedrez gigante, o simulando un tablero de ajedrez, en el primero un solo grano de trigo, en el segundo 2, en el siguiente 4, en el siguiente 8, es decir, de forma exponencial cada vez más. ¿Quiénes de vosotros, levantad la mano, pensáis que fueron más de, por ejemplo, 5 millones de granos de trigo? Levantad la mano. ¿Quiénes pensáis de vosotros que fueron menos de 5 millones? ¿Que fueron 5 millones? Porque nadie levanta la mano. ¿Quién pensaba? Otra vez, vamos a levantarnos. ¿Quién pensó que eran más de 5 millones? ¿Quién pensaba que eran menos de 5 millones? Bueno, pues la realidad fue esta. Más de 18 trillones de granos de trigo. No millones, trillones de granos de trigo. Y esto explica muy, muy bien cómo funciona la exponencialidad a día de hoy. La ley de Moore viene a decir que aproximadamente cada año y medio, más o menos, 18 meses aprox, la capacidad de inteligencia de cualquiera de los teléfonos, de los ordenadores que tenéis, de cualquier sistema tecnológico, se multiplica por 2. Y esto viene a decir que, por ejemplo, este portátil que veis aquí, de unos 800, 600 euros, tiene a día de hoy la misma capacidad de inteligencia que un ratón. Si esa ley de Moore se mantiene, de aquí a 2025, si no antes, un solo ordenador de 800 euros, el que en su momento habrá, va a tener la misma capacidad de inteligencia que cualquiera de nosotros aquí sentados. Y si esa ley de Moore se sigue manteniendo y parece que cada vez va más y más rápido, de aquí a 2040 un solo ordenador tendrá la misma capacidad de inteligencia
que toda la humanidad en su conjunto junta. Estos teléfonos que veis aquí, que todos tendréis, smartphones de todo tipo, Apple, Samsung, etcétera, etcétera, todos ellos tienen, y esto seguramente no lo sabéis, tecnología infinitamente más avanzada que la que se utilizó por primera vez para viajar a la Luna. Por primera vez para viajar a la Luna hace ya muchísimos años, la tecnología que a día de hoy tenemos y que utilizamos en un 1% es infinitamente más potente que la que permitió al ser humano llegar por primera vez o salir por primera vez del planeta Tierra. Estos datos son, a mí me parece, espectaculares, es decir, datos de Telefónica, una empresa española, a día de hoy hay más de 3 billones de usuarios conectados a Internet, más de 287 billones de correos electrónicos todos los días y hay 1,3 trillones de búsquedas cada año en Google. Y esto es un dato de 2014. Este año se esperan que sean casi 3,5 trillones de búsquedas a través solo del sistema Google. En 2009 había en torno a 900 millones de dispositivos conectados a Internet. Y es que se espera que de aquí a 2020 haya más de 26.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Ya no solo teléfonos y ordenadores, sino cada vez más y más cosas. Y de hecho, muchos de vosotros tendréis a día de hoy, ¿quién de vosotros tiene 3G? Que levantad la mano. ¿Funciona bien o mal? Regular, depende de la empresa, ¿no? No vamos a decir nada aquí, pero depende de la compañía. El 3G permite aproximadamente descargar una película en unas 3-4 horas, una canción en 1 hora y media, 2, y lo que ya muchos sabéis es que ya existe el 4G. El 4G es 4 veces más rápido que el 3G y permite una película en aproximadamente 2 horas, un poquito más, y una película en aproximadamente media, 45 minutos. Lo que muy poca gente sabe es que ya se está creando, y esto no es una cosa futurista, esto ya se está creando y será real de aquí a menos de un año, el 5G. El 5G no es 4 veces más fuerte que el 4G, es 100 veces más rápido que el 4G. Va a permitir de aquí a un año poder descargar una película en menos de 5 minutos y una canción en aproximadamente 15 segundos. Y esto no es una cosa de aquí a 2045, esto es una cosa de aquí a 2017 como muy, muy, muy tarde. Otro caso que es el caso de Twitter. ¿Quiénes de vosotros tenéis Twitter aquí? Levantad la mano también. ¿Quiénes no tienen Twitter? Hay que hacérselo. Twitter a día de hoy tiene en torno a 1 billón de usuarios por todo el mundo, está presente en absolutamente todos los países del planeta. Se calcula que hay unos 6.000 tweets cada segundo, más de 500 millones al día y cada año hay unos 200 billones. Este dato es 2013, este año se espera que haya más de 500 billones de tweets en solo un año, el año 2015. Otro caso, el caso de Google. ¿Quiénes utilizáis Google aquí? Hombre, la pregunta es, ¿hay algún valiente que utilice Yahoo? Nadie. Allí una valiente, muy bien. Google se calcula que tiene aproximadamente unas 40.000 visitas cada segundo, es decir, cada segundo en el que yo estoy hablando hay 40.000 visitas a través del sistema Google. Más de 3,5 billones al día y 1,3 trillones, repito, año 2014. Este año se espera que se superen los 3 trillones de búsquedas solo en Google. Facebook. ¿Quién no tiene Facebook? Voy a hacer la pregunta al revés. Bien. No, ¿2 personas no tienen Facebook? Vale. Aquí, muy bien. 5. Facebook, que es la mayor red del mundo social a día de hoy, fundó en el año 2014 por Mark Zuckerberg y como podéis ver aquí hasta el año 2013 no ha parado de crecer y además de forma muy, muy exponencial. Desde el 1 millón que tenía en 2004 a los más de 1,2 millones, perdón, 1.200 millones que tenía hace tan solo año y medio. Lo que muy poca gente sabe es que aunque esta red social a día de hoy sea la más grande, se espera que de aquí a 2018, es decir, en menos de 3 años, pierda el 80% de su base de datos. Es decir, ¿qué estará pasando para que una red social tan grande, tan potente, tan compartida y tan usada por tantísima gente en todo el planeta, de hecho la más usada de todo el planeta, se prevea que de aquí a 3 años, si no antes, pierda más del 80% de su base de datos? Y hay ejemplos muy potentes en cuanto a cómo están cambiando las cosas y cómo cada vez vivimos en una era más y más interconectada. Si os muestro esta foto y os digo que se llama Wael Ghonim, ¿os suena de algo? ¿Os suena la Revolución Árabe? Nos suena a todos, ¿no? Este hombre presenció una vez en un barrio del Cairo, en Egipto, cómo mataban a un periodista en una cafetería porque intentaba subir vídeos a Internet en los que demostraba que la policía, que las fuerzas de seguridad del Estado estaban maltratando a una serie de personas porque no estaban haciendo las cosas que el gobierno quería en su momento. Creó una página de Facebook en la que decía Todos somos y el nombre que se me acaba de olvidar ahora mismo del periodista y consiguió en menos de un día más de 500.000 seguidores. En menos de un día más de 500.000 seguidores. Gracias a una simple, muy muy simple página de Facebook, consiguió de alguna forma empezar una de las mayores revoluciones que ha habido en la historia moderna del planeta Tierra.
Otro caso, y también todos los que tenéis Facebook, habréis visto con los problemas que ha habido en Nepal, los problemas que ha habido en Chile, sobre todo también en Haití, accidentes de alguna forma, catástrofes naturales, y también el último caso que desgraciadamente ocurrió hace muy pocos días en París. Facebook lanza una cosa que se llama SafeCheck y lo que permite es que en base a la geolocalización que tienen tus contactos en Facebook, tú seas capaz de saber si esas personas después de ese accidente están bien o no. Es decir, imaginaros el poder que puede llegar a tener la interconectividad y la geolocalización, que gracias a esto somos capaces de evitar no muertes, pero sí de estar con una agonía inmensa durante días porque no sabemos qué está pasando en ese país donde ha habido una catástrofe natural, atentados, bombas, etcétera, etcétera. Esto es una cosa no es futurista, esto lleva ya implementado más de 3 años. Empresas. Estamos aquí para hablar de empleo, de qué está pasando, de cómo está cambiando todo el escenario, no solo laboral, sino de cualquier otra cosa. Y seguramente una de las cosas que más se vean afectadas a día de hoy, sobre todo en la sociedad, no sean las personas que también, sino los conjuntos de personas que vienen a ser las grandes corporaciones. ¿Me acabo de salir la presentación? No. Kodak, seguramente por la edad que tenemos todos, y tendré que preguntar más en la primera fila, Kodak es una empresa que, como todos sabéis, era cosas de fotografía, cámaras, etcétera, y es una empresa que, y me corregís si me equivoco, era de la más, por así decirlo, la más grande del mundo en todo lo que era, pues eso, fotografía, contenidos audiovisuales, etcétera. En el año 1996, Kodak, siendo la empresa más grande del mundo, como digo, de fotografía, tenía una valoración económica de 2,8 billones de dólares americanos y tenía en torno a 140.000 empleados por todo el planeta, más de 150 países. Muy poquito tiempo después, en el año 2012, hace aproximadamente 3 años, había una valoración de menos de 100 millones de dólares y en torno tenía unos 14.000, 13.000 empleados por todo el planeta. Es decir, en menos de 20 años pasa de 2,8 billones a menos de 100 millones. Y os preguntaréis por qué. Y a lo mejor si os digo que es porque nace una aplicación, que no voy a decir quién la tiene porque seguramente muchísimos de vosotros, que se llama Instagram. Instagram en el año 2012 la compra Google por $1 billón de dólares americanos, es decir, 10 veces más que la valoración que en ese momento tenía la mayor, hasta ese momento, empresa del mundo de fotografía, y tenía 17.000 empleados. Instagram tenía solo 13. Es decir, ¿qué estará pasando ahí fuera para que una aplicación tan sencilla como fotografía de 3x3 sea capaz de eliminar de tajo a una de más de 100 millones de valoración, más de 13.000 empleados y siendo líder durante los últimos 50 años? ¿Qué estará pasando ahí fuera para que esto esté pasando de verdad y se esté cargando a empresas de tantísimo nivel? Otro caso, y antes de nada, 35 billones era lo que en el año 2014, hoy se espera que sean 40, o sea, este año en 2015, está valorada en 35 billones de dólares. Es decir, más de 10 veces la mejor valoración que tuvo en la historia Kodak durante los casi 50 años que existió. Os sonará también a todos vosotros, y habréis viajado, habréis estado en sitios muchísimos, y os sonarán los hoteles, cadenas como por ejemplo Marriott, como por ejemplo NH, Hoteles Meliá, etcétera, etcétera. Y a lo mejor también os suena Airbnb. ¿Quién de vosotros ha utilizado alguna vez Airbnb? Levantad la mano mejor, que no se ve bien. Vale. ¿Quién no ha utilizado nunca Airbnb? ¿Quién no sabe lo que es Airbnb? Mejor. Levantad la mano, ¿quién no sabe lo que es Airbnb? Bueno, pues Airbnb es una aplicación, una plataforma, que lo que permite es que yo, si tengo una casa, por ejemplo, en Granada, la pueda alquilar a cualquier persona, pero la diferencia con respecto a otras muchas, como Idealista, etcétera, etcétera, es que el diseño es radicalmente diferente, mucho más molón, mucho más chulo, y eso hace que haya sido, a día de hoy, una empresa que tenga estar presente en más de 34.000 ciudades por todo el mundo y tiene presencia en los 200 países que el mundo tiene de forma oficial. Es decir, tantos países como Coca-Cola está presente. Airbnb en el año 2014, a principios de 2014, en cuanto a enero-febrero, tenía en torno a 300.000 habitaciones por todo el mundo y en el año 2015, es decir, en enero de este año, es decir, en menos de un año, consiguió casi cuatriplicar el número de habitaciones que tenía por todo el mundo. Y ahora os preguntaréis, bueno, ¿y cuántas tiene el Hotel Meliá? ¿Cuántas tiene el Hotel NH? Si tendrán en torno a 1,5 millones, 2 millones, etcétera, etcétera. Airbnb a día de hoy tiene más habitaciones que Meliá, NH e Intercontinental juntos en todo el mundo. ¿Y sabéis qué es la diferencia? Que mientras que NH, Meliá e Intercontinental tienen que pagar sus hoteles, tienen que pagar sus empleados, tienen que pagar gastos de propiedad, gastos de mantenimiento, etcétera, etcétera, Airbnb paga absolutamente nada, cero. No paga nada de nada. Y no es la única empresa que sin tener que pagar ni un solo coste de mantenimiento, de alguna forma, por así decirlo, costes fijos todos los meses, se haya convertido en el líder de su sector. Tenemos casos como, por ejemplo, de Facebook, lo decíamos antes, es la mayor red social del mundo y no produce ni un solo contenido. Tenemos otro caso como el de Alibaba,
el mayor retailer del mundo y no tiene absolutamente nada en stock. O el caso, por ejemplo, de Uber, que no sé si sonará también, la mayor red del mundo de taxis privados, no tiene ni un solo coche en propiedad, ni un solo conductor contratado, y es, como digo, la mayor red del mundo de taxis privados. Es decir, una vez más, ¿qué estará pasando ahí fuera para que empresas de 12, 15, 20, 35 empleados sean capaces de cargarse sectores en apenas unos cuantos meses? Y para ello os quiero poner un pequeño vídeo, a ver si funciona bien, en el que vamos a hablar un poco de qué está pasando y sobre todo el efecto que tiene la tecnología. Si podemos apagar la luz. Estamos bien ahí. Gracias. Eso que habéis podido ver ahí y ese vídeo viene a reflejar una cosa muy sencilla. Y si os dais cuenta, al final cualquier máquina, cualquiera, sea del tipo que sea, va a hacer las cosas mucho mejor que nosotros, las va a hacer más rápido, las va a hacer de forma mucho más eficiente, más barata seguramente y sobre todo de una forma muchísimo más segura. ¿Qué es lo que creéis de alguna forma que ha diferenciado o que ha permitido que el campeón mundial de ping-pong haya ganado una máquina de esas características? ¿Qué creéis que ha podido ser? Poder de decisión.
¿Qué más? La voluntad. ¿Qué más? Saber encontrar los fallos en la máquina. ¿Qué más? A ver, si no vamos a empezar a bailar para despertar a la gente. No puede ser que estén dormidos. Sí, dime. Inteligencia. ¿Qué más? La última. Y al final, ¿qué palabra de alguna forma puede resumir todo eso? Creatividad. Es decir, al final es capaz de crear cosas que la máquina no es capaz de hacer porque no tiene esa capacidad de razonamiento y de ir más allá de lo que está viendo, y en base a eso consigue ganar a la máquina que, como dice ahí, pueden que sean los mejores en robótica, pero no en ping-pong. Esta máquina que veis aquí, a lo mejor os suena, a lo mejor no, se llama Baxter, y es una máquina que están utilizando las grandes empresas automovilísticas, sobre todo en Estados Unidos, se empieza a ver cada vez más en Europa, y es una máquina que permite a las grandes empresas de este sector en concreto y a otros muchísimos sectores tener lo que hasta ahora hacía una persona en sesiones de 8 y 8 horas. Esta máquina lo hace 24 horas al día, 365 días al año, no se pone enfermo, no tiene bajas por depresión, no hay que pagarle ningún tipo de seguro, etcétera, etcétera. Es decir, es una máquina que repite exactamente el movimiento que tú necesitas durante todo el rato sin parar en ningún momento. Esto, que mucha gente lo ve como una amenaza, vamos a ver después que es lo mejor que nos puede pasar al ser humano. Tenemos otro caso, que es el caso de Kiva. ¿Conocéis Amazon? ¿Quién de vosotros compra por Amazon? ¿Quién de vosotros sabe, la segunda pregunta, cómo funciona Amazon? Muy bien, perfecto, me alegro que nadie lo sepa. Amazon, como sabéis, es una de las mayores empresas del mundo, por no decir la mayor del mundo, en distribución, logística y todo lo que es entrega de cualquier cosa, porque hacen ya cada vez más todo tipo de cosas. Y para los que no sepáis, estas son las máquinas que utilizan. Tienen en su fábrica o en sus almacenes de cientos de metros cuadrados este tipo de robot que dicen aproximadamente que tienen unos 200, 300 por empleado humano trabajando en esas fábricas. Todos y cada uno de esos robots tiene un número y un nombre personalizado 100%, y lo que les permite es que en menos de 4 minutos, desde que el producto, el orden, de alguna forma, el pedido se hace y se efectúa a través de la página web, en menos de 5 minutos ese producto, que puede estar en cualquier punto del almacén, llegue, como vais a poder ver aquí ahora mismo, a las manos del empleado, que es el que empieza a preparar el pedido para que llegue a tu casa en las 24-48 horas siguientes. Aquí vais a ver ahora, si no me equivoco, como todas estas máquinas, como veis ahí, cada una con un número 100% personalizado, llegan hasta la última fase, en la que es un ser humano, en este caso, el que recibe el pedido, como veis ahí, y es la que se encarga de hacer el lanzamiento para que llegue a vuestras casas. Este es un ejemplo de muchos. Tenemos otro, que es este. El año pasado se consiguió por primera vez en la historia que una persona, cerrando los ojos y después de haber sufrido desgraciadamente un accidente de tráfico, en este caso, perdió el brazo, y gracias a ese brazo tecnológico que desarrollaron para él el año pasado, era capaz de percibir o de saber, con los ojos cerrados, repito, si eso que estaba tocando, que tenía en las manos, era una manzana de una naranja. Imaginaos lo que puede llegar a cambiar esto y lo que puede llegar a solucionar la vida de miles y miles de personas que desgraciadamente pierden miembros de todo tipo. El coche de Google. ¿Habéis escuchado una vez hablar del coche de Google? El coche de Google ha recorrido más de 1 millón de kilómetros en California, porque es el único estado donde está permitido, y no ha tenido ni un solo accidente de tráfico. De hecho, tuvo uno y fue provocado porque un ser humano se chocó contra él. Es decir, no ha tenido ningún tipo de problema y funciona a la perfección. Mucha gente, y sobre todo esto plantea grandes retos, os podéis imaginar, lo hablábamos antes, en el caso de las aseguradoras. A día de hoy yo, como Pablo, si me compro un coche, me compro un seguro que me cubre lo que me pueda pasar. Si yo dejo de ser el conductor y ya el coche es el propio conductor de sí mismo, en el caso de un seguro, ¿quién lo tiene que cubrir? ¿Lo cubro yo, que no soy conductor? ¿Lo cubre la aseguradora? ¿Lo cubre la empresa que fabrica el coche? Es decir, va a abrir una cantidad de oportunidades y nuevos retos para empresas que hasta ahora trabajaban con lo justo y funcionaban muy bien, y va a crear, como digo, un montón de oportunidades. Otro caso, el caso de Hyperloop. Esto que aquí veis, y puede ser una típica imagen estas que se ven en las series de televisión, de aquí a 2045, de aquí a 2060, la gente será capaz de... Esto que veis aquí va a permitir recorrer Barcelona-Madrid en menos de media hora de aquí a 3 años. En menos de media hora. Si lo que te sale que coger hoy en día desde Chamartín hasta el sur de Madrid, que tarda media hora en metro, esto de aquí a 2019 va a ser posible Madrid-Barcelona en menos de media hora. Y esto que veis aquí, repito, no es una cosa 2045. En enero de este año se empieza a construir la primera línea del mundo que va a unir San Francisco y Los Ángeles en menos de media hora. San Francisco-Los Ángeles se empieza a construir enero 2016, Hyperloop. Otro caso, que es el caso de los smartwatch.
cada vez más en auge, cada vez más gente los tiene, más y más y más. Y este tipo de tecnologías que para mucha gente puede parecer intrusiva porque saca información de lo que tenemos, yo que por ejemplo tengo una, aunque siempre lo llevo sin batería, lo que permite es tener un control constante de cuáles son tus pulsaciones vitales, de cuáles son tu ritmo, por ejemplo, de azúcar en sangre, etcétera, etcétera. A mí, por ejemplo, me va a dar igual, pero todos nosotros tendremos abuelos y abuelas que muchas veces no podemos estar todo el rato cuidando de ellos y de ellas y que a través de este tipo de tecnología vamos a ser capaces de estar infinitamente mucho más controlando en qué situación están y en el momento en que dejen de algo tan sencillo y tan drástico como dejar de bombear sangre, eso el reloj lo notifica y automáticamente avisa al hospital, a la ambulancia, a los familiares, etcétera, etcétera. Esto no es algo otra vez 2045, esto ya es posible a día de hoy. Tenemos otro caso que es el caso de Jibo. Jibo es una empresa, una startup que se lanzó hace unos 3 años en Estados Unidos. Voy a poner el vídeo. Dicen que va a ser el robot familiar del futuro. This is your house. This is your car. This is your toothbrush. Si podemos apagar These are your things. Gracias. But these are the things that matter. And somewhere in between is this guy. Introducing Jibo, the world's first family robot. Say hi, Jibo. Hi, Jibo. Jibo helps everyone out throughout their day. He's the world's best cameraman. By intelligently tracking the action around him, he can independently take video and photos, so that you can put down your camera and be a part of the scene. Jibo, take the picture. He's a hands-free helper. You can talk to him, and he'll talk to you back, so you don't have to skip a beat. Excuse me, Anne? Yes, Jibo. Melissa just sent a reminder that she's picking you up in half an hour to go grocery shopping. Thanks, Jibo. He's an entertainer and educator. Through interactive applications, Jibo can teach. Let me in, or else I'll... And I'll... And I'll blow your house in. Hey, where'd you go? There you are. He's the closest thing to a real-life teleportation device. He can turn and look at whoever you want with a simple tap of your finger. Check out my turkey dinner, Mom. I wish you wouldn't eat that. Hey, they make turkey pizza? I want turkey pizza. And he's a platform, so his skills keep expanding. He'll be able to connect to your home. Welcome home, Eric. Hey, buddy. Can you order some takeout for me? Sure thing. Chinese, as usual? You know me so well. And even be a great wingman. You have a voice message from Ashley. Want to hear it? Absolutely. Hey, call me when you're home. Better make that takeout for 2, Jibo. He's one of the family. Good night, Jibo. Jibo, this little bot of mine. Imaginaros lo que puede llegar a cambiar el tener este tipo de robots que, aunque puedan sonar pues, una cosa muy tonta, muy absurda, pueden cambiar absolutamente todo en lo que vienen siendo hoy en día las casas del día a día. ¿Conocéis, y este es otro caso de las mayores innovaciones que ha habido en los últimos 5 años, ¿a quién de vosotros conoce las gafas de Google? ¿Ha habido alguien de vosotros, segunda pregunta, que ha sido capaz o que se la ha puesto alguna vez, que la ha utilizado? ¿1, 2 solo? ¿Nadie por allí? Bueno, os voy a poner un vídeo, a ver si me decís si os mola o no, y luego vemos a ver si realmente es así. Meet me in front of Strand Books at 2. Oh man, really? Hey there, guy. Hey there, little guy. Sweet. Remind me to buy tickets for Monsieur Gano tonight. Where's the music section?
Oh, yes, this is it. Is Paul here yet? Huh. Hey, dude, how's it going? Want to go check out that new place I was telling you about? Sure. This truck's really good. Hey, just a second. Cool. Good to see you again. Thanks, man. Just got a new place in Offset City. See you, dude. Whoa, cool. Take a photo of this. Share it to my circles. Oh, I'm running late. Music, stop. Hi, what's up? Hey, Hey. you want to say something cool? Yeah, sure. Is that a ukulele? Yep. Okay, here goes. That's beautiful. Ahora la pregunta es, ¿quiénes de vosotros, de los 2-3 que habéis levantado la mano, después de vuestra experiencia, me decís si esto es cierto o no? Tú, por ejemplo, tú lo habías probado, ¿no? ¿Y es así? ¿Y la experiencia es igual? La experiencia es igual. O sea, tal y como se ve aquí de molón, ¿tú crees que es igual en la vida real? ¿Alguien nada más la ha probado? De los que hay otra persona más por ahí arriba, ¿no? ¿Nadie más había? Bueno, yo lo he probado, ahí discrepo contigo porque después de mi experiencia me parece que esto se queda a años luz de lo que realmente debería ser, sobre todo en base a lo que el vídeo dice que es. De hecho, no sé si lo sabéis, pero Google retiró las gafas del mercado hace aproximadamente 1 mes y medio porque primero vendían a 5 veces más el precio que la gente estaba dispuesta a pagar y segundo porque la experiencia que estaba ofreciendo a la gente no le convencía ni de lejos. Y claro, hay mucha gente que se plantea, ¿esto significa que no van a funcionar las gafas de Google? ¿Significa que este tipo de tecnologías nuevas no tienen ningún tipo de sentido? Si os enseño esta foto, que tendré que otra vez volver a la primera fila, este teléfono era algo que hace 15 años era lo más normal del mundo. Es decir, una cosa que, lo más normal del mundo me refiero a lo que se veía. No era lo más normal porque muy poca gente lo tenía. Y en ese momento, si preguntamos a gente que vivió esta etapa, seguramente muchos de ellos pensaban en aquel entonces que el teléfono nunca iba a ser algo como lo que a día de hoy es para nosotros, que es puro oxígeno. ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque para muchos veamos cosas como, por ejemplo, lo que hablábamos de las gafas de Google y pueda parecer que esto nunca va a funcionar, si miramos atrás en la historia y vemos casos como, por ejemplo, el de por ejemplo, este teléfono, que aquí es un auténtico ladrillo, a día de hoy cada vez son más finos, más bonitos, más potentes, con mejores prestaciones, etcétera, etcétera. Esto no significa que las gafas de Google se van a empezar a utilizar mañana, pero está claro que nada más hay que remontarse, o que de alguna forma hay que analizar la historia de los últimos 10 años, 15, 20, para darnos cuenta de que a lo mejor lo que a día de hoy, por muy preparados que estemos para utilizarlo, no lo hagamos, no significa que de aquí a 5 años no vaya a ser así. Otro caso muy potente es la energía. Uno de los mayores problemas que tenemos a día de hoy, sobre todo que nos afecta a nuestra generación especialmente, es el cambio climático. Es decir, cada vez hay más problemas, de alguna forma se destruyen los polos, hay cada vez más contaminación, etcétera, etcétera. Y lo que muy poca gente sabe es que en una sola hora, de alguna forma en una sola hora, el Sol emite tanta energía como la que la humanidad entera necesita durante un año. En una sola hora. Es decir, si fuéramos capaces, durante la ponencia que estoy dando yo de 1 hora, de sacar toda la energía que el Sol proyecta en el planeta Tierra, seríamos capaces de nutrir todas las necesidades que como humanidad tenemos de aquí a 24 de noviembre del año que viene, con una sola hora. Y la realidad es que solo estamos utilizando el 0,7% de esa energía solar, solo el 0,7%. Si vemos en este caso la capacidad de producción, o más bien en este caso de energía solar que vamos a poder llegar a producir, tenemos aquí por ejemplo el año 2016, se espera que haya un 0,4, de cara a 2022 un 3,2, de cara a 2026 un 12,8 y de aquí a 2030 se espera que seamos capaces de producir más de 51,1 en energía solar. Que lo mejor no es eso, lo mejor es que se prevé, en base al crecimiento que la población está experimentando a día de hoy, que de aquí a 2030 solo vamos a consumir un 20 en ese sentido. Es decir, vamos a ser capaces de producir 3 veces más energía, cuando a día de hoy es un problema enorme para el ser humano la capacidad de producir ese tipo de recursos, y de aquí a 2030, como decía, vamos a producir 3 veces más de lo que vamos a necesitar si solo utilizamos lo que el Sol nos presta. Este otro caso que veis aquí, esta foto,
que puede ser una tormenta típica, esto es en Marruecos. Marruecos este año empieza, o lleva ya aproximadamente un año, si no me equivoco, ha construido por un valor de 2 billones de euros la mayor red del mundo de placas solares para capturar esa energía. A día de hoy Marruecos importa el 98% de la energía que tiene y es uno de los países con mayor número de horas en todo el planeta y sin embargo importa el 98% de la energía que consume como país. De aquí a 2020, gracias solo a esta planta, de importar el 98, van a ser capaces de producir el 50% de la energía que como país necesitan. Imaginaos la cantidad de oportunidades en cuanto a reducción de coste, mejorar la calidad de vida de Marruecos, etcétera, etcétera, una simple inversión como esta va a ser capaz de permitir. Este hombre que veis aquí, que seguramente no os sonará, es un emprendedor israelita que ha montado una cosa que es esta, y lo que permite es modificar genéticamente las plantas para que emitan luz por la noche, que puede parecer una tontería, pero esto en Israel se está empezando a implementar en todo lo que son las grandes carreteras, evitando cientos de muertes todos los años y evitando también utilizar todo lo que es energía eléctrica para algo tan sencillo y tan vital y básico como es iluminar las carreteras para evitar todo tipo de accidentes de tráfico. Esto que veis aquí es una empresa española. Se prevé que de aquí a 2020 más de los costes que de alguna forma a día de hoy tenemos por reciclar se reduzcan en un 80%. De aquí a 2020 va a costar reciclar 80% menos de lo que a día de hoy cuesta gracias a la tecnología. Si a día de hoy es una excusa para muchos de vosotros el no reciclar porque nos da pereza, de aquí a 2020, repito, va a ser tan fácil y tan barato que el que no lo haga será porque realmente está empeñado en que no quiere hacerlo. Y esto tiene un impacto medioambiental enorme. Otro caso es este, el caso de la medicina. A día de hoy todos estaremos de acuerdo en que nos duele algo, vamos al médico, tienes un resfriado, tienes un catarro, etcétera, etcétera, y te diagnostican lo que sea y en base a ello te dan pastillas o lo que haga falta. Eso va a cambiar y cada vez más estamos evolucionando de una medicina que cura a una medicina que previene. Y esto abre un campo de oportunidades tan grandes, entre ellas las que, por ejemplo, esta empresa sevillana ofrece, que es Universal Diagnostics. Gracias a esta empresa vamos a ser capaces, y ya es posible a día de hoy, por menos de $200, aproximadamente 250 euros, de codificar tu ADN. ¿Y qué te permite esto? Ser capaz de saber a día de hoy qué enfermedades por genética tú estás predestinado de alguna forma a desarrollar durante toda tu vida. Es decir, te va a decir todo que porque tu madre, tu padre, tus abuelos, etcétera, etcétera, han desarrollado potencialmente, tú puedas llegar a desarrollar. Y en base a eso, sabiendo ese tipo de cosas, aunque a alguno le pueda dar mal rollo, lo que permite es modificar el deporte que haces, si haces poco o no, la alimentación que llevas, los hábitos de vida, etcétera, etcétera. Y esto va a permitir que se mueran miles y miles y miles de personas, menos de las que hasta hace muy poco tiempo se morían, desgraciadamente, porque no éramos capaces de prever, sino que nos limitábamos únicamente a curar. Este otro hombre de aquí, que veis, ha creado una cosa que permite, me parece un auténtico pasote, esto fue hace 2 años, lo que permite que una cosa que llama Microplasma Laboratorium es codificar, igual que codificamos cualquier otra cosa, todo tipo de ser vivos para que cumplan una determinada función ahí fuera. Imaginaos que queremos que una planta, yo qué sé, imagínate que se encienda de 3 de la tarde a 4 de la noche, en una zona concreta durante ese tiempo que acabo de decir. Gracias a lo que este hombre consiguió, a día de hoy eso es posible y cada vez se está desarrollando más y más tecnología para hacer que sea mucho más avanzado. Otro caso, el caso de realidad virtual. ¿Alguno de vosotros ha utilizado alguna vez las gafas, no las de Google, sino cualquier otra que hay? ¿Uno? ¿Alguien más lo ha utilizado? ¿Y qué te pareció? Como ¿cómo se llama eso? Una de esas de atracciones, quiero decir. Este tipo de cosas que desgraciadamente en el buen sentido a día de hoy solo se utilizan para cosas como son videojuegos, etcétera, etcétera, imaginaros, ¿y quiénes de vosotros habéis ido alguna vez a IKEA? Levantad la mano. Casi todos. IKEA se gasta solo en España casi 15 millones de euros únicamente en que tú llegues allí y tengas el cuarto de tus sueños, la cocina ideal, el cuarto de baño perfecto, con todo bien puesto, pum, pum, pum. Lo que pasa es que tú llegas a IKEA, y espero que no lo hayáis hecho nunca, y tú no te puedes poner a cambiar el color rojo por el azul, o no te puedes poner a ponerle una lámpara más o una lámpara menos, porque está puesto como está. ¿Qué es lo que permite esto? Primero, que IKEA se ahorre esos 15 millones de euros, porque tú vas a llegar a IKEA, te vas a poner las gafas y vas a ser capaz de construir tu baño, tu cuarto, tu salón, tu cocina ideal, la que mejor, la que más te guste, a coste cero. Es decir, ya no tiene que dedicarse IKEA a montar la que cree que puede llegar a gustarte, sino que a través de este tipo de nuevas tecnologías van a ser capaces de desarrollar todo tipo de escenarios en base a lo que tú quieras comprar. Otro caso, voy a poner aquí un vídeo y lo voy a rebobinar un poquito. Este vídeo que veis aquí fue una conferencia que tuvo lugar hace aproximadamente, creo que fueron 2 años, en el año 2013, una conferencia de la empresa Intel, y lo que hicieron en ese día
como veis ahí, está aquí uno de los directores de innovación a nivel global, y lo que iban a presentar una cosa que nunca antes se había hecho en la historia. Y cuenta precisamente cómo, en este vídeo, por primera vez, las personas que están allí sentadas no solo van a ver lo que en las pantallas hay, sino que lo van a vivir. Tonight, I don't want you to merely imagine a flying whale. I want you to experience it. Sight, sound, all of it. Como podéis ver, son capaces de que una ballena de 15 metros salga de la pantalla y recorra una sala como esta. No es un holograma de Star Wars, eso sí no se movía, estaban fijos. Aquí somos capaces de que 15 metros de imagen se muevan con total libertad por toda la sala al completo. Y esto fue en el año 2013, imaginaos lo desarrollado que está. De hecho, os recomiendo que entréis en una página, una startup muy chulo que se llama Leap, L-E-A-P, y ellos lo que están haciendo en su eslogan es traer la magia de vuelta al mundo, y lo hacen a base de crear todo tipo de experiencias en 4D. Y es espectacular lo que están haciendo en todo el mundo. Otro ejemplo muy chulo es este. Seguramente a todos os sonará las típicas historias que desgraciadamente se escuchan todos los días de la cantidad de gente que se muere, sobre todo en zonas como África y Asia, porque no tenían acceso en el momento que lo necesitan a cualquier tipo de medicina, de medicamento, pastillas, antibióticos, etc. Gracias a este startup que veis aquí, que se llama Matternet, lo que permite es que en menos de aproximadamente una hora, cualquier punto, en este caso en Kenia, sean capaces de desplazar, como decía, medicamentos y todo lo que tiene que ver con alimentos de primer nivel para evitar miles y miles de muertes. Y por si fuera poco, este año el gobierno de Sudáfrica ha anunciado, en colaboración con grandes empresas a nivel internacional, la construcción del primer aeropuerto del mundo solo para drones. Esto que veis aquí no es ni para helicópteros, ni para aviones privados, ni para aviones comerciales, para absolutamente nada de eso. Es para drones de los que veis que parecen helicópteros teledirigidos. Pues eso lo que va a permitir es que el país, cualquier punto del país, en menos de 2 horas esté conectado gracias a este nuevo tipo de tecnología. Otro caso como esta aplicación, que me parece súper chula. ¿Cuántos de vosotros compráis comida, los que viváis solos sobre todo, y os dais cuenta que como no la utilizáis y no estáis en casa nunca, se pudre, se estropea y la tenéis que acabar tirando? ¿Qué es lo que permite esta aplicación que se llama Foodly? Lo que permite es que tú te la descargas, sabe qué comida tienes en tu nevera y te va avisando de qué se va a poner malo, cuándo y en qué momento. Pero es que no solo eso, sino que además, sabiendo todo lo que tienes en la nevera y qué se va a poner malo, es capaz de recomendarte recetas para que utilices aquello que sabes que mañana se va a estropear, pues te lo hagas de cena uniendo eso con aquello y con lo otro. Este tipo de nuevas tecnologías permite, uno, ahorrar una cantidad bestial de comida que desgraciadamente a día de hoy se tira, y sobre todo además una eficiencia enorme en la forma en la que compramos y en la forma en la que consumimos. Otro caso, las impresoras 3D. ¿Quiénes de vosotros ha visto alguna vez una impresora 3D? En realidad. ¿Una persona, dos? ¿Nadie más? ¿Nadie que ha visto una impresora 3D nunca? Bueno, para que os hagáis una idea, esto que veis aquí, una hamburguesa impresa 3D, esa que veis ahí concretamente, que parece muy pequeñita, si fuera de carne de vaca, es decir, natural 100%, ocuparía en torno a, o sea, de alguna forma consumiría unos 3.000 litros de agua. Es decir, esa hamburguesa, cualquiera que podéis ir a comprar a McDonald's, a Burger King, consume alrededor, entre todo el proceso de fabricación, unos 3.000 litros de agua. Eso que veis ahí, impreso 3D, menos de 20 centilitros. 3.000 litros, si fuera 100% natural, a menos de 20 centilitros. Otro caso como es este. El año pasado, un empresario chino consiguió por primera vez imprimir 24 de estas casas que veis aquí en menos de un día. 24 en menos de un día. A día de hoy, por ejemplo, en Nepal, que después del accidente que tuvieron, después de la catástrofe natural que sufrieron, solo se ha repoblado el 5% de lo que en su momento había. El 5%. Si fuéramos capaces de llevar este tipo de máquinas allí, en menos de 6 meses, el país al completo estaría 100% reconstruido. Imaginaos lo que esto puede llegar a cambiar en la forma en la que afecta de forma tan positiva a la vida de las personas. Maquillaje. Esta chica que veis aquí ha conseguido algo histórico y ha conseguido que L'Oréal se preocupe cada vez más, y lo que hace es que es una impresora de 3D, que imaginaros que os gusta el color rosa que hay ahí arriba, le hacéis una foto, lo subís al ordenador y en menos de 3 minutos tenéis impreso maquillaje del tipo que queráis en el color que queráis. Simplemente haciendo una foto de aquello, imaginaos que os gusta el azul de la silla, el marrón del suelo, lo que sea, le hacéis una foto y con esa impresora 3D sois capaces de imprimir, y sobre todo además no el bote entero, sino para ese día, porque mañana os vais a cansar y querréis otro color. ¿Para qué compraros un paquete de 6 entero? Lo que permite esto es que ahorrar enormemente los costes y hacer que cada persona sea capaz de producir su propio maquillaje bajo demanda.
Y otro caso muy chulo que es el de la comida 3D. Se prevé que de aquí a 2020, sobre todo en países como Estados Unidos, como España, como Francia, Inglaterra, etcétera, el 20% de lo que comamos esté 100% impreso en 3D. Y esto está cambiando radicalmente sectores, como por ejemplo hablábamos del maquillaje, de la construcción, etcétera, etcétera, incluyendo el de la alimentación. Si os pongo esta imagen y la veis y os tenéis 5 segundos, ¿quiénes de vosotros pensáis que esto es algo que se está construyendo, por ejemplo, en Asia? Levantad la mano. En Asia, más que yo vea las manos levantadas. ¿Quiénes de vosotros pensáis que, por ejemplo, se está construyendo en el mundo árabe? Vale votar una vez, ¿eh? ¿Quiénes de vosotros pensáis que se está construyendo, por ejemplo, en África? ¿En Europa? ¿En Estados Unidos? ¿Y en Latinoamérica alguno? Bueno, pues esta foto que veis, por ejemplo, aquí, o esta otra que decíais, en torno al 80% de los que estáis aquí habéis dicho que era sobre todo el mundo árabe. Y lo que muy poca gente sabe es que esto va a ser el Dubái africano del futuro. Esto que veis aquí, en Lagos, la capital de Nigeria, se está construyendo ya a día de hoy y, como digo, va a ser el Dubái, la ciudad que más crece del mundo, que es Lagos, va a construir el mayor centro urbanístico de todo el planeta en los próximos 5 años. Si podemos subir el volumen un poquito. Echo Atlantic is the answer. Rising on land reclaimed from the Atlantic Ocean off Victoria Island in Lagos, Echo Atlantic is Africa's brand new city. It will create prosperity and it will be where business gets done. South Energex Nigeria Limited, the designers and city planners of Echo Atlantic, are creating a central boulevard. ¿Quién se iba a esperar que esto que veis aquí, como todos habéis dicho, al final lo típico es que sea del mundo árabe, que sea de Asia, etcétera, etcétera? Y la realidad es que es una cosa que se está construyendo, como repito, en África. En África, un país, o sea, un continente que para muchos de nosotros puede parecer todavía tercermundista, pobre, alejado de la realidad, sin ningún tipo de futuro, ni posibilidades de crecer, etcétera, etcétera. Esta foto que veis aquí, porque claro, mucho yo pongo este vídeo y como estamos acostumbrados puede parecer algo que se ha empezado, que se lanzó en el año 2004 y que no ha llegado a ningún lado. Esta foto es de ayer por la noche, la saqué ayer. Esto es de Google Maps, un pantallazo de geolocalización, de en qué situación están a día de hoy. Están en torno al 30% de desarrollo del proyecto entero. De aquí a 2018 estará construida la ciudad entera, y repito, el Dubái africano. Y esto es porque de aquí a 2025, 2020, 2025 aproximadamente, o sea, los próximos 5 o 10 años, se espera que haya más de 3.000 millones de nuevas personas por todo el planeta. Y esto lo sabéis todo ya porque sabéis las noticias todos los días. Estados Unidos, que hasta ahora ha sido la gran potencia mundial, se empieza a ver de alguna forma superada por países como China, por países como India, por países como Brasil, por países como Japón. Pero lo que tampoco se nos cuenta nunca es que otros muchos países, ya no solo China o Qatar, que son los típicos, países como por ejemplo Nigeria, que es el que veíamos, países como por ejemplo Bangladesh, como Irak, como Filipinas, como India, etcétera, etcétera, son los países que están empezando a dominar el mundo. Son países que además contribuyen con las mayores tasas de crecimiento de población y están cambiando radicalmente el escenario. Muchos de nosotros seguramente pensamos pues eso, que Estados Unidos crece, etcétera, 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 y la realidad cuando vemos las tasas de crecimiento económico puramente de grandes países como los que tenemos aquí, vemos Estados Unidos con un 2,4 y vemos un país que para muchos de nosotros, si no todos, puede parecer lo más pobre y alejado de todo, como puede ser Vietnam, como puede ser Nigeria o como puede ser Indonesia o Turquía, que son los países que más están avanzando, que más se están desarrollando y que más están creciendo. Y claro, con todo esto, y con la cantidad de cosas que vemos, algo estará pasando, algo está cambiando ahí fuera y en mi opinión es que yo creo que todas estas oportunidades que cada vez nacen con más y más fuerza están creando la mejor etapa de la historia de la humanidad. Pero claro, muchos de vosotros diréis, vale, esto está muy bien, está muy guay el maquillaje 3D, está muy guay las edificaciones en 3D, está muy guay las gafas de Google, lo de media hora Madrid-Barcelona, pero ¿qué pasa con los problemas que realmente preocupan a la sociedad? El hambre, la pobreza, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando con todo eso? Si vemos, por ejemplo, el plan de acción que elaboró las Naciones Unidas en 1990, esto que veis aquí, ha conseguido que, por ejemplo, una serie de cifras o de indicadores como los que vemos hayan evolucionado radicalmente. Si, por ejemplo, nos vamos al caso de la pobreza extrema, que en 1990 estaba en torno al 47%, ¿cuántos de vosotros pensáis que a día de hoy está por debajo de esa tasa? Levantad la mano. ¿Cuántos de vosotros pensáis que está mucho más por encima del 47%? El que no vota, ¿qué piensa? ¿Que está en 47%? La realidad es
que en el año 2010 estaba en el 22 y a día de hoy, en 2015, está por debajo del 20. Es decir, en 20 años aproximadamente hemos conseguido reducir a más de la mitad la pobreza extrema en todo el mundo. Otro caso como por ejemplo el hambre en el mundo. En 1990 estaba en torno al 23%, no voy a hacer la pregunta porque ya la sabéis todos. A día de hoy, en el año 2010 estaba en torno al 15% y se calcula que en 2015, es decir, 5 años después de esa primera etapa, esté en torno al 12%. Del 23% al 12%, es decir, la mitad de hambre en el mundo en menos de 25 años. Y otro caso como por ejemplo la mortalidad infantil, que en el año 1990 estaba en torno a 87 muertes por cada 1000 nacimientos que se producían en todo el mundo. A día de hoy, repito, hace 5 años, en el año 2010, estaba en torno a 51 de cada 1000. Es decir, cómo está cambiando todo, cómo está cada vez todo más interconectado, más potente, más tecnología, más oportunidades que hacen que todo cambie y que evolucione, como decía, a una etapa muchísimo, a pesar de lo que nos quieran hacer creer, mejor de las que hemos vivido previamente. Y una de las cosas más importantes, que además lo comentábamos antes, que nosotros tenemos que estar orgullosos y sobre todo sacarle el máximo provecho, es que por primera vez en la historia somos conscientes de que tenemos un potencial limitado para hacer lo que nos dé la gana, tanto como queramos hacer. Hasta hace muy poco tiempo, donde nació una persona limitaba el resto de su vida. No era lo mismo nacer en Sevilla, que en Cádiz, que en Nueva York, que en Madrid, que en Tokio, que en Los Ángeles o que en Londres. No era nada que ver. Y es una cosa que ha marcado y que ha hecho que numerosos millones de personas con genio dentro de sí, muchísimos Mahatma Gandhi, muchísimos Steve Jobs, muchísimos Madre Teresa de Calcuta, etcétera, hayan muerto porque su entorno geográfico le escapaba todo su potencial, todo ese crack que llevaban dentro, haciendo que todo lo que podrían haber aportado de alguna forma al mundo no hubiera tenido todo ese impacto que podría haber llegado a generar. Y eso es una cosa que ha hecho, como decía, que muchísima gente no haya contribuido de la forma en la que podría llegar a haberlo hecho. Y una de las cosas más importantes en este caso, en esta etapa en la que vivimos, es que por primera vez, y esto es una cosa que es muy importante, que tenemos que tener muy en mente, por primera vez la edad deja de ser una limitación. Es una cosa que hasta hace relativamente poco tiempo pasaba, en fin, no es lo mismo tener 35 que tener 12, que tener 48, ya deja de ser importante. Tenemos casos como, por ejemplo, y voy a empezar por gente joven, este chico que veis aquí, Jordan Casey. Jordan Casey es el CEO más joven de toda Europa, tiene 4 empresas de videojuegos y tiene 15 años. 15 años. Y tiene un coeficiente intelectual normal. Tú hablas con él y es el tío más normal del mundo. Lo que pasa es que le flipan los videojuegos. Y desde pequeño no ha parado de hacer cosas de este tipo. Este otro que veis aquí, Jamie Edwards, un poco menos normal, consiguió con tan solo 16 años montar el primer reactor nuclear en el jardín de su casa. Es decir, imaginaros lo que le tenía que gustar a ese chaval, la ciencia, para montar algo de ese nivel. Imaginaros la cara de su madre el día que se enteró. Otro caso, como por ejemplo Sebastian Kurz, que ha sido considerado el ministro más joven de la historia de la política a nivel, sobre todo de la historia de la política moderna, con tan solo 26 años fue ministro de Asuntos Exteriores en Austria. Tuvo 500.000 críticas, cómo puede ser que alguien tan joven esté al frente de un ministerio, cómo podemos permitir esto, etcétera. Y sobre todo me hace gracia que hagan ese comentario cuando tenemos gente del triple de edad que lo hace infinitamente peor. Y lo que permitió, así a día de hoy, está considerado uno de los mejores ministros y políticos de toda la historia de ese país. Y otro caso, como por ejemplo Nick Dalosio, que con solo 17 años lanzó y vendió al muy poco tiempo su aplicación, que es la que veis ahí, Samly, a Yahoo por unos 30 millones de euros. Lo que permite esa aplicación, os la podéis descargar todos, es reducir, imaginaros que os tenéis que leer el libro entero de historia, de estrategia, de economía, de lo que sea, te reduce el libro entero a 1500 o 140 caracteres. Lo digo para que si alguien se lo quiere descargar. Y esta otra chica, por ejemplo, Alisa Carson, que veis aquí, ha sido seleccionada ya para ser la primera persona que pise Marte en 2033. Tiene 15 años y ya la NASA ha decidido, por cómo, la cantidad de cosas que ha hecho, la cantidad de pruebas que ha superado, sea la primera persona que en ese primer viaje espacial pise Marte, como repito, como decía, en 2033. Y claro, mucha gente, cuando ve todo esto, al final siempre lo mismo, es decir, la etapa en la que estamos es solo para los millennials, la etapa en la que estamos solo la pueden aprovechar la gente joven, la gente digital, etcétera. Y eso no es cierto. A todos se nos da esta empresa. McDonald's, que puede parecer la empresa más molona del mundo, fue fundada por este hombre y fue fundada cuando tenía 52 tacos. Es decir, no es cuestión de que haya que tener 18 años para cambiar el mundo. Con 52 años, y 52 años que no son los 52 de ahora, sino de hace 100 años, este hombre montó una de las mayores empresas del mundo a día de hoy. Y es que otro caso, como por ejemplo el de Coca-Cola, su fundador no tenía 52, tenía 55. John Pemberton, que lo veis aquí, con 55 tacazos, fue capaz de montar, yo creo que una de las empresas más importantes, por no decir la más en muchos sentidos, importante a día de hoy en el mundo, con 55 años.
Y una etapa, repito, no como la que tenemos a día de hoy, con la cantidad de oportunidades que tenemos y sobre todo herramientas. Con 55 y 52, dos de las empresas más grandes del mundo. Es lo que decíamos antes, al final, la cantidad de oportunidades que se están generando por la tecnología, por la interconectividad, por la forma en la que el mundo evoluciona, cada vez más colaboración, menos competencia, etcétera, etcétera, crea un mundo de tantísimas oportunidades que no podemos dejar escapar. Y seguramente si os pregunto a todos y cada uno de vosotros qué es lo que mueve el mundo, muchos levantaréis la mano y diréis la codicia, el dinero, la avaricia de las personas, cosas especialmente negativas y muy pesimistas. Y eso es una cosa que ha dejado de ser así. Para mí, y esto es una cosa que cada vez más y más gente comprende, entiende y sobre todo aplica, lo que mueve el mundo a día de hoy no es ni el dinero, ni las ganas, ni las ideas, ni nada de nada, es la actitud de las personas. Es únicamente la actitud de las personas. Es el nuevo mundo de todo lo que está pasando y que va a empezar a pasar a partir de ahora. Y en este caso, seguramente todos conocéis también a Albert Einstein, no sé si sabéis la historia de este buen hombre, pero con 4 años su profe le dijo a su mamá que como mucho este chaval iba a conseguir leer y escribir. Imaginaos si se lo hubiera creído, si la madre se lo hubiera creído y no hubiera hecho que su hijo, a día de hoy, haya sido o es una de las mayores personas o personalidades del mundo de la ciencia. Es decir, con 4 años le dijeron, tú, estate quieto, chaval, porque no vas a leer, o sea, lo máximo que puedes aspirar en tu vida es a leer y escribir, y acabó siendo una de las personas más importantes de la historia moderna de la Tierra. Este otro, Walt Disney, no sé si conocéis también su historia, con 21 años trabajaba en una revista de creatividad, de innovación, de dibujo técnico, etc. ¿Y a qué no sabéis qué le pasó? Su jefe un día le llegó y le dijo, oye, mira, es que consideramos que no eres lo suficientemente creativo, así que ahí tienes la puerta. Imaginaos si Walt Disney se hubiera creído lo que su jefe le dijo, que no era suficientemente creativo. Yo creo que para mí, a ver si estáis de acuerdo conmigo, es una de las personas con mayor creatividad, no de hoy, de la historia del mundo entera. Y con 21 años le echaron por poca creatividad. Si este hombre se hubiera creído lo que le decían de fuera y no hubiera tenido la actitud y la lucha, la determinación que tuvo en su momento para salir adelante, habríamos perdido uno de los mayores creativos del mundo. Y otro caso, como es el caso de Steve Jobs, que os sonará porque es muchísimo más reciente, este hombre, después de fundar Apple, a los 3 años lo echaron de su propia empresa, porque decían que no era suficientemente bueno. Y a día de hoy, a pesar de que ya no está con nosotros, es uno de los mayores gurús del mundo y de la historia en tecnología. Y lo echaron de su propia empresa, porque no era suficientemente capaz de gestionar el crecimiento de Apple. Imaginaros cómo esta gente, la actitud que debían tener, para aquellos que se crean que esto es un postureo, que es mentira, que la actitud está muy bien pero que no sirve para nada, si ellos hubieran sido solos, hubieran solo basado o apoyado en sus ideas, en sus ganas, en su creatividad, etcétera, lo que habían conseguido fue la lucha y la determinación que tenían detrás los que le permitió llegar hasta lo que hicieron. Y claro, y con esto vamos acabando, una de las cosas que más veo yo sobre todo es que cuando planteamos todo este tipo de cosas, de tanta disrupción, tanta innovación, tanta tecnología, tantas cosas que están pasando, tantas oportunidades, puedes provocar miedo, puedes provocar ganas de hacer más cosas, puedes pinchar, puedes provocar entusiasmo, pero sobre todo lo que provocas es que la gente diga, bueno, vale, ¿y yo puedo realmente ser parte de esto? ¿Yo realmente puedo ser capaz de cambiar las cosas? ¿Yo puedo ser parte de esta etapa en la que estamos viviendo? Y seguramente a todos os sonará esto, ¿no? ¿Sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es o no? ¿El qué? Decidlo, aquí no muerto, decid qué es. ¿Qué pensáis que es? Muy bien. Bueno, el Everest, como sabéis, es el punto más alto del planeta, más de 7.000 metros, y lo que muy poca gente sabe, y voy a contar la historia desde hace ya muchísimo tiempo de cómo ha ido cambiando esta peculiar cima. En el año 1953, este hombre que veis aquí, británico, Edmund Hillary, fue la primera persona en la historia de la humanidad que consigue subir, como decíamos, el punto más alto del planeta Tierra. Muy poco tiempo después, en 1978, estos dos amigos consiguen ser las primeras personas en la historia que suben los 7.000 metros del Everest, pero sin ningún tipo de respiración asistida, nada a pleno pulmón. Poco tiempo después, este hombre que ves aquí, Sundare Sherpa, como veía que la gente subía y subía y subía, fue la primera persona que en un mismo año llegó a subir el Everest 4 veces. Un solo año, 4 veces. Este otro que veis aquí, Anrita, de 1990 a 2011, fue capaz de subir el Everest más de 25 veces. Más de 25 veces, es decir, a más de una vez por año. Este hombre de aquí. Este otro que veis, y ahora diréis, bueno, es que esto es gente, porque claro, el que está allí viviendo, pues está adaptado al tema, le gusta la nieve, es capaz de subirlo, etcétera, etcétera. Este hombre americano, este hombrecito americano, con tan solo 15 años, Jordan, en mayo de 2010, es la persona más joven de la historia que ha conseguido subir al Everest. Y otra vez el mismo tema, la gente joven puede hacer cosas que la gente mayor no. Mentira. Este otro de aquí, con 56,
ha sido la persona más mayor de la historia que ha sido capaz, en el año 2008, de subir, repito, el punto más alto del planeta Tierra. Este que veis aquí, una semana antes de viajar al Everest y empezar a subirlo, desde Nepal, tuvo un accidente de tráfico y perdió una pierna. Esto en el año 1998. Se puso un pie, en este caso ortopédico, y a la semana estaba subiendo y lo consiguió, el punto, repito, más alto del planeta Tierra, con un pie recién ortopédico en el año 1998. No tiene nada que ver los pies ortopédicos de hoy que los que había hace más de 20 años. Este otro que veis aquí, Eric, es la primera persona de la historia que ha conseguido subir al Everest siendo 100% ciego. Imaginaos lo que debe ser, si subirlo es duro, imaginaos lo que puede llegar a ser subirlo sin saber nada de lo que tienes a tu alrededor. Y este otro hombre que veis aquí es la primera persona que desgraciadamente también por un accidente de tráfico tiene que subir con los dos pies, con las dos piernas en este caso, 100% amputadas. Imaginaros lo difícil que puede llegar a ser. Y claro, la gente se viene arriba, todo el mundo puede, y hay gente que sube y baja esquiando. Ya es el siguiente nivel. O sea, ya está la gente que lo consigue hacer de forma normal, pues ya el siguiente. Hay gente que además se llega a casar. Esta fue la primera pareja de la historia que subió al Everest y dijo, ya que estamos aquí los dos, nos casamos. Y en el año 2005, esta pareja de Pem y Molly fueron el primer matrimonio, por así decirlo, que se produjo a 7.000 metros de altitud. El 23 de mayo de 2010 había 170 personas en la cima del Everest. 170 personas. ¿Y sabéis qué pasa? Que a día de hoy hay cola. Es tal la forma en la que la gente se ha creído que puede conseguir, lo que va a conseguir, lo que son capaces, independientemente de lo que la gente les pueda llegar a decir, que a día de hoy hay esta cola, y esto es una foto real, no es de ningún otro, no es de Sierra Nevada. Esta foto es lo que veis, la gente hace ya cola para subir al punto más alto del planeta Tierra. ¿Todos ellos por qué? Hará historias de todo tipo, habrá gente ciega, no ciega, gente con un pie, con dos, con tres, con cuatro, lo que haga falta. El caso es que la gente se cree que puede y lo consigue. Y esto es una realidad, esto es una foto real 100%. Y como decía, el mensaje más claro es el que yo quiero que os quedéis, y es lo que precisamente nosotros estamos haciendo desde Pangea por todo el mundo, es que te metas en la cabeza que si quieres, puedes. Eso es fundamental, si quieres, puedes. Y en ese sentido, una de las cosas más preocupantes y de las que a mí me da más pena, si os pongo esta imagen os sonará claro, todo esto que cuento está muy bien, pero esto pasa en Silicon Valley, pasa en Londres, pasa en Tokio y pasa en Singapur. Aquí en España no pasa nada de nada, aquí todo va peor, aquí nadie puede hacer las cosas mejor, aquí parece que somos un país no tercermundista, sino de cuarta o quinta nivel. Y lo que no sabéis, y es que hace relativamente poco tiempo se hizo un estudio en Europa, en todos los países europeos, sobre todo de la Unión Europea, en los que se preguntaban a la gente, a ciudadanos de cualquier edad y de cualquier tipo, una serie de preguntas. Y decían, estas son las preguntas, decían, ¿cuál crees tú que un país al mismo tiempo es el país que ofrece casi todos los servicios de control aéreo del mundo, el país encargado de llevar a cabo la ampliación del Canal de Panamá, el país encargado de unir con trenes de alta velocidad la Meca con los dos puntos más importantes dentro de Arabia Saudí, Meca, Medina? ¿Qué país pensáis que es el país con la mayor, que ha sido cuna de la mayor red de negocios textiles del mundo entero? ¿Y qué país pensáis, y todo esto repito, todas estas características que digo son de uno solo, pensáis que es el país con mayor tasa de donación de órganos y de sangre? La gente, claro, hacían esas preguntas, con todas esas que, joder, esto tiene que ser, pues no sé, a mí ni se me ocurre. El 60% de las personas respondían que Alemania. El 20% decían que, bueno, lo típico podría ser pues, Reino Unido, Francia, algún valiente decía que Italia, y solo el 10% de la gente en Europa pensaba que era España. Ese mismo estudio, si lo extrapolamos solo al caso de España, cuando se hizo aquí, ¿cuánto pensáis que fue el porcentaje de gente española que pensaba que era España? Un 3%. ¿Y sabéis qué? Que ese país es España. Tenemos un país que ni nos lo creemos, con un potencial enorme, con empresas de las más importantes de todo el mundo. Hablábamos del caso de Inditex, la mayor red del mundo de negocios textiles. Somos el país que mayor tasa de donación de órganos y de sangre tiene a nivel global. Un país con tecnología que controla casi todos los aeropuertos del mundo de control aéreo. Un país que además, como decíamos antes, está encargando de la construcción y la ampliación del Canal de Panamá. Y el problema es que estamos tan metidos en que somos un país tercermundista, pobre, sin nada que hacer, que nos lo estamos empezando a creer, y ese es el problema. Y nos creemos que esto pasa afuera y que aquí en España ni hay futuro, ni hay empleo, ni hay oportunidades, ni hay nada de nada. Y ese es el mayor problema, el día que nos creemos de verdad que eso es así, porque no lo es. Y acabo de contar 500.000 casos y muchísimos más
muchísimos más que hay ahí fuera. Y sobre todo una cosa que es importante, con todo esto que está pasando, la transformación de lo que pasa, la evolución, el cambio, no es una opción. No podemos decir, pues yo me adapto, pues yo no. Es una realidad a la que no podemos de alguna forma evitar ni dar la espalda. Y seguramente estáis todos de acuerdo que hasta hace muy poco tiempo, y me diréis si me equivoco, lo que se consideraba que era el que de alguna forma era capaz de sobrevivir, la forma en la que el mundo evolucionaba era el más fuerte. Y tenemos el caso, por ejemplo, del dinosaurio, que es el claro ejemplo de cómo lo más grande, lo más fuerte, lo más potente no es lo que de alguna forma sobrevive a los cambios de la humanidad. Entonces fue cuando nos dimos cuenta de que no, de que al final las personas o los seres vivos que evolucionan o que de alguna forma resisten y perviven durante etapas de evolución son aquellos que son capaces de adaptarse al cambio. Pero ¿sabéis qué pasa? Que yo creo que esto ya no es suficiente. Ya no solo es capaz de adaptarse al cambio, ahora somos capaces, y es fundamental, que seamos motores de cambio. Y para ello hay una serie de cosas, y siempre las digo las tres. La primera, y es cómo podemos hacer esto, cómo podemos ser capaces de crear cambio. La primera es pasión, identifica aquello que te flipa hacer. Aquello, y no me gusta esta frase porque luego se aprovecha la gente, aquello para lo que trabajaría sin cobrar, que esto desgraciadamente mucha gente que le pasa a día de hoy. Pero aquello que te encanta hacer, que no te importa echarle las horas que haga falta currando en ello porque te flipa. La segunda es la acción. Está muy bien que te encante pintar, jugar al fútbol, viajar, lo que sea. Si no lo haces no sirve de nada. Tienes que hacerlo y luchar por ello. Y tercero, y lo más importante, la actitud. Es lo que decíamos antes. Es el motor de todo lo que está pasando a día de hoy. Y quiero acabar con una frase para definir muy bien esta etapa de nuevas oportunidades y de crisis. Y es una frase que decía Albert Einstein hace ya muchísimo tiempo, que la voy a leer en voz alta con vosotros. Y decía: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque la crisis trae progresos, la creatividad nace de la angustia como el día de la noche oscura. Es de la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Es de la crisis, quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye la crisis a sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin la crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno de nosotros, porque sin crisis todo es viento, es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos nuestro talento y nuestras habilidades para encontrar soluciones. Acabemos de una sola vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar para superarla. Todos y cada uno de nosotros somos esa persona que está ahí. Todos y cada uno de nosotros. Y tenemos dos opciones. Una, creernos que de verdad lo que está pasando ahí fuera es real, que cada vez hay más oportunidades, que esta crisis, por mucho daño que esté haciendo, solo nos va a hacer mejores si realmente queremos que eso sea así, y coger y atravesar la ola. O la segunda opción, que es decir, yo esto no me lo creo, yo voy a acabar cada vez peor, no tengo futuro, no hay nada que hacer, esto es mentira, la tecnología solo trae desgracias, no nos pueden robar más, etcétera, 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 y te quedas en el rompeolas. Y todos hemos estado en un rompeolas en la playa con un día de muchísimas olas y sabemos lo que pasa justo ahí. Y solo repito, dos opciones. O nos lo creemos y actuamos y somos parte de esta etapa, o nos quedamos en el sitio y Dios sabrá lo que nos puede llegar a pasar. Eso es todo. Muchísimas gracias a todos.